Arráncate, Rafael Polán, historiador, con los hilos de Polán, que te quedaste atorado en la glorieta de universidad, pero nos vas a desatorar con Disney. Sí, fíjate, yo no quería decir el nombre porque no vaya No, gobernación sí. a... No, las verdaderas historias de los cuentos de hadas mira, de Disney. traigo como 1500 notitas de todo lo que estoy investigando, y los cuentos de hadas tienen un trasfondo histórico. Empiezan como una historia fantástica, ficticia, que es parte del folclore de alguna comunidad, de algún pueblo, y puede ser una manifestación de la epopeya, de la leyenda, del mito, pero también al escuchar los cuentos de hadas podemos darnos una idea del contexto social y político que se vivía, sobre todo de la estratificación social que había por género. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas hablábamos del feminismo y cómo el romanticismo literario empieza a idealizar a la mujer? Bueno, los cuentos de hadas tienen dos fondos históricos, dos orígenes históricos. En el siglo XVIII, con Charles Perrault, él retoma varios cuentos que ya existían, pero les pone un aprendizaje moral. Y los hermanos Grimm en el siglo XIX toman los cuentos de él y le ponen otro aprendizaje moral. Entonces, primero, empiezan como un cuento real que pasa a ser adaptado para la época. 100 años después lo vuelven a adaptar para la época. Por ejemplo, Blancanieves fue una mujer que existió realmente. Era, me parece que alemana, Margaret von Waldeck. Sí ¿Cómo existió. crees? Sí. Y la Cenicienta, por ejemplo, era una esclava griega. Bueno, no es que haya existido, más bien se inspiraron en personajes reales para inventar este cuento de tradición oral que después pasó a la literatura. Era una esclava griega que se llamaba Rodopis. Y Rodopis era muy bella y su amo le hacía regalos muy caros. Y fue muy famosa en esa época porque ella logró salir de la esclavitud y su mundo cambió. Y cuando se empezó a adaptar a la tradición oral, pues le fueron cambiando elementos de acuerdo a la cultura en donde iban contando la historia. Hay cuentos de Cenicienta china, hay cuentos de Rapunzel, por ejemplo, va cambiando. Incluso la original era una muchacha de Medio Oriente que su papá era un comerciante. Y entonces el papá cuando salía la encerraba y no dejaba que viera a nadie, muy celoso el papá. De hecho, la termina matando el papá porque se volvió cristiana. Y Hansel y Gretel, por ejemplo, es una historia del siglo XV de una pastelera que hacía galletas buenísimas. Y había en el pueblo otro pastelero. Y entonces competían, sus galletas no eran tan buenas y la acusó de brujería. La acusa de brujería, la arrestan, ella trata de escapar, la meten a la casa y la queman en el horno. Y pasados los siglos inventan que había, bueno, más bien le agregan los niños como aprendizaje moral. O sea, Disney le quita los asesinatos, las violaciones, las traiciones, pero todo lo demás se lo deja tal cual. Sí, pero porque se basan en el amor romántico, en la idealización de la mujer como... O sea, la moralina la parte moral Sí. de Disney, a diferencia de los hermanos Grimm y demás, era el amor. Sí, pero el amor en cuanto a una mujer sumisa. Mira, La Cenicienta. La Cenicienta es un cuento italiano. O sea, el original es un cuento italiano. Ese sí no está... No, perdóname, La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, se supone que ella, si tocaba el lino, un pedazo de la tela de lino, se iba a dormir para siempre. Entonces, un pedacito de lino se le atora en la uña, ella queda en coma, y un día el papá la pone en un palacio y ella está descansando ahí. Un día va pasando un príncipe, más bien, era un rey que estaba casado, por cierto. Esta es la historia verdadera. Esta es la historia en la que se basaron, o sea, el cuento original. Sí no encontré si hay un trasfondo real, sí. Bueno, este tipo la viola mientras ella está dormida y lo que la despierta no es el beso del verdadero amor. Son los niños que están buscando. La viola, la embaraza
y el niño chupa el dedo buscando alimento, se come el pedazo del hilo y ella despierta. Y bueno, de ahí él se la lleva a vivir a su casa con la reina la trata de matar, un cocinero las esconde. O sea, los cuentos son fuertes, muy, muy, muy fuertes. Disney le quita eso, le quita la violencia, las violaciones, las traiciones y los vuelve cuentos de amor y cuentos de hadas. Sí, para idealizar a la mujer. ¿Qué tal? Para que ella se desarrolle a través de un compañero, que es un hombre. Y, por ejemplo... O sea, siempre Disney va a hacer que la mujer dependa de alguien. Fíjate que ya no. Ya están haciendo a mujeres muy empoderadas, a personajes muy empoderados. Por ejemplo, Si no te metes con Pocahontas, ¿verdad? No, o Mulan. O Mulan, no te metes con ella. O Frozen también, que está basada en un te cuento anda real. rompiendo, pero todo. Sí, no, ya las últimas están como... Sí, están bien agresivas. Sí. Hasta marimachas, diría yo, ¿no? Sí. Ay, se ríen. Qué horror. Sí, Mira. están muy sacalepuntas, ¿no? Por ejemplo, hay otro cuento muy famoso, una película de Disney muy famosa que está basada en un libro de Shakespeare, que es El Rey León. El Rey León es Hamlet y El Rey León 2 es Romeo y Julieta. Ay, no, Polán. Te lo juro, es el tío que mata al papá. Claro. Es Hamlet. Es Hamlet. O sea, El Rey León es una adaptación de Hamlet, por eso es tan buena. ¿Ustedes sabían esta información? Sí. No, Tú dime que no y finge sorpresa, por favor. Bueno, yo por gente de teatro, tal vez. Es que como él es dramaturgo, le sabe al tema. Yo no sabía esto. Está bueno, ¿no? Y te voy a contar el que a mí más me gusta, el que a mí se me hace el más cruel o el 2 más minutos. terrorífico. Sí, ya. Sí. El flautista de Hamelin. Porque Hamelin... ¿Terrorífico? Sí, no, está espantoso el cuento. Pero pues no, al contrario, sacó las ratas. No. Hamelin es un pueblo que sí existe. Sí. En claro, la Baja claro. Sajonia, en Alemania. Sí, queda claro. Y era un gaitista, en realidad. Y se sabe, porque hay crónicas de la época que cuentan que llegó un gaitista y se robó a los niños. O sea, se secuestró a los niños y nadie los volvió a ver. Algunos dicen que era un asesino serial. Otros dicen que se los llevó a las cruzadas, porque hubo una cruzada donde se llevaron a puros niños, pensando que Dios los iba a proteger, que iban a ganar, que iban a recuperar tierra, y masacraron a todos. Otros dicen que los asesinó, pero el flautista de Hamelin es una historia real. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esos 160 niños. Llegó ¿Y un se señor, acercó a ellos a través de la se música? los robó. Ajá, ¿Cómo crees? sí. Entonces el tema está bueno. Oye, qué cosa. Tú sabías, esa sí no te la sabías, sí pusiste cara de what. No, pero hay un musical ¿Del de flautista? Richard O'Brien que tiene que ver, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero un musical inglés que tiene que ver con eso, sobre alguien que se ¿Con la roba. matanza? Ajá. Y pues esta es la verdadera historia de los cuentos de hadas. ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál es mi cuento favorito? Yo creo que el que invento cuando... ¿Dónde estabas? No, fíjate. Ah, de Disney. De Disney. @Rafael Polán. Paulaín. Los hilos de Polán son lo más exitoso en Twitter.